los datos más susceptibles y los que más ha de cuidar la propia ONG son los datos personales de la gente, por ejemplo, de los miembros de esa ONG. Se ve y veo muchas empresas que no cifran datos, que las copias de seguridad las tienen incluso por ahí tiradas, que incluso no tienen copias de seguridad. Los datos están en texto plano, están en hojas de cálculo, en base de datos, en un ordenador el cual no tiene contraseña de acceso, no usan antivirus. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast con impacto social. Bueno, pues en el podcast de esta semana queremos darle la importancia al tema de la ciberseguridad y por ello hemos invitado a un invitado especial que es especialista en temas de blockchain y ciberseguridad y que nos va a ayudar o aconsejar respecto a qué cosas debemos de hacer a la hora de securizar o de ayudar a nuestras organizaciones a protegerse de un modo más eficiente y efectivo. Pues con nosotros tenemos a Antonio Sánchez. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Estamos bien. Bueno, hombre, pues si quieres darnos una breve introducción un poco de tu background, cómo has llegado al tema del ciberseguridad, cómo te ha interesado este tema y cómo has llegado Sí, ahora mismo a ser un especialista, para que la gente que no te conozca sepa un poco tu trayectoria. vale. Empecé con grado medio de informática, allá por los 16 años. Pasé a grado superior de programación, luego hice el otro superior también de administración de sistemas y redes. De ahí pasé a la carrera. En la carrera hice varios cursos sobre ciberseguridad y ahí empecé a, vamos, a buscar un poco más la temática de ciberseguridad como fuente de inspiración y futuro laboral. Y ahí estuve un año de Erasmus fuera, intentando indagar mucho sobre temáticas de ciberseguridad en redes, en wifi, red inalámbrica sobre todo, y poco a poco fui creciendo en toda la temática hasta que por fin me aventuré y monté mi empresa allá por el 2012. Me hice autónomo aquí en España, que eso es una gran aventura, y desde entonces sigo siendo autónomo con mi empresa y llevando el mantenimiento de sistemas y redes de varios institutos aquí en Almería y de alguna que otra empresa. Bueno, muy bien, muy interesante. Pero bueno, has sometido algunos temas de interés, ¿no? Como que publicaste, no has contado nada, que publicaste un libro. Cuéntanos, Hace, Antonio. sí, en enero publiqué un libro, se llama Ciberseguridad en Blockchain. Doy clases en varios máster y creé como una especie de manuscrito, así como un manual básico, muy bueno, básico para nosotros, para la gente que está empezando está genial. Me recomendaron mucho que lo hiciera en plan libro, que lo publicara, así que también me aventuré con Amazon a crear el libro y se vende en Amazon. Lo bueno de esta venta es que todo el dinero que se recaude en las ventas va dirigido a una fundación que está ayudando en la búsqueda de una solución a una enfermedad rara, que es la de Angelman, que tiene un amigo, su hijo. Entonces, pues me aventuré a ello, monté el libro, lo puse a la venta en enero de este año y por ahora van casi 200 unidades vendidas, estoy muy contento. Y lo dicho, es un manual básico de ciberseguridad orientada a todo lo que es relacionado con blockchain. O sea, cómo securizar nuestros criptoactivos, tipo de wallet, tipo de ataques, los principales hacia una blockchain, el ataque civil, el ataque del 51%, el ataque polvo.
Luego tema de ataques un poquito más normales, que es suplantación de identidad, que se ve mucho. Phishing, suplantación de páginas web de proyectos relacionados con criptomonedas, que también últimamente, por desgracia, está aumentando exponencialmente lo que estamos viendo. Y una introducción un poquito básica de lo que sería navegar seguros, utilizar contraseñas robustas y todo lo demás. Es un libro muy completo, yo lo he leído y os lo recomiendo a todos. Y además, sobre todo sabiendo que este libro tiene un fin social, o sea que doblemente recomendado este libro, para todas las personas que nos escuchéis. Luego pondremos en la referencia del podcast para que también podáis verlo y tengáis la oportunidad de conocerlo más en detalle. Pues muy bien, si te parece, Antonio, hecha esta presentación, que yo creo que eres muy modesto siempre en tus presentaciones, vamos a intentar cómo podemos ayudar a las organizaciones a que se protejan y sean organizaciones más seguras, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los riesgos de ciberseguridad, ¿no?, que normalmente has encontrado, ¿no? Normalmente, algún tipo en función de los servicios que utiliza, por ejemplo, una ONG, una fundación, ¿cuáles sean los servicios que normalmente son más susceptibles? Las páginas web, los servidores, el correo, el teletrabajo. ¿Qué dispositivos o servicios son los más susceptibles? Siempre son los datos. Los datos de, por ejemplo, si, como bien has puesto de ejemplo una ONG, los datos más susceptibles y los que más ha de cuidar la propia ONG son los datos personales de la gente, por ejemplo, de los miembros de esa ONG. Se ve y veo muchas empresas que no cifran datos, que las copias de seguridad las tienen incluso por ahí tiradas, que incluso no tienen copias de seguridad. Los datos están en texto plano, están en hojas de cálculo, en base de datos, en un ordenador el cual no tiene contraseña de acceso, no usan antivirus. Lo importante, entonces, en ese caso, es identificar cuáles son los assets, los activos, ¿no?, que son susceptibles de ser protegidos, ¿no? Ese es el primer caso, yo creo, ¿no?, que cualquier ONG, fundación o cualquier tipo de organización tendría que pararse a pensar cuáles los activos que tiene que proteger, ¿no? Ese sería un poco el primer paso, ¿no? Sí, exactamente. Y como siguiente paso, has comentado un poco de cómo realmente están protegiendo algunas organizaciones que no lo protegen de forma correcta. Sí. ¿Y tú crees que algunos de estos riesgos están asociados al equipo humano? Totalmente. El equipo humano es el principal que tendría que solventar dicho problema. Por ello, es importantísimo que desplieguen medidas de seguridad para ello. Por ejemplo, el otro día instalé un sistema de seguridad en una empresa que utilizan todos G Suite, documentos de Google, lo tienen todo implementado con todo lo que son herramientas de desarrollo de Google. Y para que tuvieran más seguridad, le obligué prácticamente a comprar una Titan, que es una llave de seguridad para tener acceso a su correo, a sus documentos, a su Drive. Y entonces con ello ya tienes una verificación en 2 pasos para acceder a los datos. Aparte de la contraseña que mete cada usuario, tendría que loguearse ejecutando el botoncillo de la Titan Key. Ese sería un caso. Otro caso muy a tener en cuenta es la securización de la propia empresa o de la ONG. En donde tengan su oficina, pues tienen que securizar los equipos donde estén esos datos. Tienen que poner contraseña, tienen que cifrar, a ser posible, las carpetas donde estén almacenados los datos de los clientes, los datos de, por ejemplo, los pagos, las cuentas corrientes de los socios. Todas esas cosas son aspectos y vectores de ataque bastante grandes. O sea, es lo más importante hoy en día son los datos y lo que más dinero mueve en el mercado negro prácticamente de todo lo que puede poseer una empresa. Entonces todo eso habría que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Y entonces, desde el punto de vista de darles un ciberconsejo, vamos a pasar un poco por un lado, ten todos vuestros equipos actualizados para evitar también posibles vulnerabilidades, ¿no? Sí, sí. O sea, lo más importante es mantener los equipos
que no sean piratas, que no utilicen crack para, por ejemplo, poner el Word original, o sea, usar el código abierto, por ejemplo, LibreOffice, OpenOffice, tener los sistemas operativos actualizados, no tener sistemas que estén anticuados, utilizar algún cortafuegos, no solo estar con el internet que te da tu router de tu ISP, ya sea Movistar o cualquier otro sucedáneo, implementar un poco un SOC interno dentro de la empresa, gastarse un poco de dinero en mantener y en mejorar eso y un poquito de sentido común. Sí, yo muchas veces la palabra gastar realmente sería invertir, ¿no, Antonio? O sea, muchas Total. veces el concepto de que no es un Sí, gasto innecesario, sino que es una inversión en seguridad, ¿no? Y yo creo que al final las organizaciones tienen muy claro cómo proteger la parte física y saben que tiene que tener una llave en la puerta de la empresa, ¿no? Para protegerlo o tener un vigilante de seguridad. Y muchas veces no se dan cuenta que es igual o más de importante el proteger esos activos digitales con el mismo nivel y haciendo la inversión proporcionalmente a lo que quieran proteger, ¿no? Igual que tenía antes documentos y tenías una llave y proteges eso, pues ahora mismo si el concepto está de forma digital, pues es como si le dejáramos la puerta abierta a los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces todos estos temas total, son súper importantes. totalmente. Siempre. Todos los datos es la cosa más valiosa que tiene y que posee cualquier empresa. Entonces, una de las recomendaciones también, incluso también desde el punto de vista de acceso, ¿no? De acceso a la información, ¿no? O sea, muchas veces a cualquier persona, ¿no? Pues tampoco vamos regalando los accesos, los usuarios, las contraseñas, ¿no? A estas personas que a lo mejor están dentro de la organización, que luego a lo mejor se marchan, ¿no? Tener ese listado actualizado de contraseñas, usuarios activos, ¿no? Porque luego muchas veces ahí se va una persona y esa persona tiene unos privilegios de acceso a una determinada área y esa persona se marcha y se ha quedado esa persona con esos Sí, accesos, ¿no? Entonces, esa eso hay que actualización, ¿no? revertirlo. Claro. Eso se suele diseñar siempre en un plan de actuación, en una planificación de seguridad dentro de una empresa. Siempre va a haber categorías de acceso, o sea, como grados de acceso. O sea, por ejemplo, digamos que solo tenga acceso a las cuentas bancarias de los socios, el secretario, el presidente y a lo mejor una persona más. Que si cualquier persona dejara el puesto, que esos permisos se revocaran. Porque claro, no está, esta persona ya podría de forma maligna en un futuro acceder para cualquier otra cosa. Entonces todo eso tendría que plantearse desde un inicio para mejorar el acceso, como bien has dicho, a los datos. Uh-huh. Y otro tema también que muchas veces ya, que muchas organizaciones, empresas, no caen en la cuenta y es el hacer esos backups, ¿no? De seguridad. Hasta ahora el concepto de backup se había pensado, oye, yo he cometido algún error, he tenido un problema de alimentación, pero cada vez más son los ataques de ciberdelincuentes que encriptan el contenido y realmente cómo de importante es, Antonio, el hacer estos backups de forma periódica y recurrente, ¿no? Pues después de salvaguardar los datos al exterior, lo más importante sería salvaguardarlos de cualquier catástrofe o un ransomware, cosas que hoy en día se ven muchísimo. Sería no importantísimo, sino obligatorio. O sea, es algo que tiene que ser obligatorio en toda empresa que maneje datos y que trabaje con esos datos. Entonces sí, tendrían que hacerlas periódicamente. Y luego eh, no errar a la hora de guardar esas copias de seguridad. Muchas veces las copias de seguridad las dejan dentro del mismo disco duro que están haciendo las copias de seguridad. Entonces eso no sirve para nada. El disco duro o el ordenador, si sufriera cualquier problema o fallo, lo suyo es sacar las copias de seguridad y guardarlos en otro soporte y en otra zona geográfica. ¿Vale? Eso es importantísimo también.
¿Tú qué recomendarías que una persona, una organización, sobre todo vamos a pensar en ONGs pequeñas que tienen ya bastante con su día a día, en llevar a cabo sus actividades, en llevar sus procesos de contabilidad como pueden, en sobrevivir, ¿no? Pues realmente con todas las Sí. actividades que llegan. Y realmente, si tú le tuvieras que dar alguna recomendación, decir, oye, mira, comienza por esto, ten en cuenta estas 4 o 5 cosas que se lleven en mente para los que nos están escuchando y decir, mira, por lo menos preocúpate de estas 4 básicas para empezar y que realmente que tampoco le suponga mucho coste, es decir, porque queremos que aunque sabemos que es una inversión, sobre todo en el tema del tercer sector, donde realmente el dinero no es un tema que sobre, que realmente qué cosas tú recomendarías en este caso para que esa primera ONG, que de hecho tú has montado alguna ONG también y sabes un poco cuál es el proceso, ¿no? Y conociendo un poco todo ello, alguna asociación, ¿qué pasos desde algo bastante sencillo para que ellos vean? Porque claro, les Sí. hablamos muchas veces de SOC, de cosas muy complejas y a lo mejor la persona que está hablando dice, bueno, me estás hablando de temas muy complejos, de cosas como que se les escapan, ¿no? Algo que le podamos aterrizar y que puedan empezar en su día 1, llegan en Vale. su día 1. Pues aquí lo más importante, a diferenciar lo que siempre estamos intentando conseguir con el blockchain, sería la centralización. Desde un inicio, centralizar todos los datos en un punto, ya sea, por ejemplo, hojas de datos de G Suite o de 365 de Microsoft, o incluso en un propio ordenador, una carpeta en la cual almacenemos todos los datos y que haya una copia de esos datos, ya sean en la nube y en otro respaldo físico como un disco duro externo y tal. Eso es algo muy económico y es sencillo de realizar. ¿Por qué digo esto? Muchísimas veces se ve que hay datos en un disco duro, datos de otra cosa en otro ordenador, otros datos de pago en un portátil y al final los datos están tan mitigados por muchos sitios que el día de mañana es muy complicado organizarlos. Entonces, lo más importante sería crear una unidad organizativa de esos datos dentro de una nube, dentro de Dropbox, dentro de Drive, dentro de One, cualquier servicio disponible que es gratuito hasta un espacio que con 15 gigas textos planos, documentos y hojas de cálculo ya tendrían que llenar mucho para tener que pagar. La seguridad que ofrece estas grandes corporaciones son súper elevadas comparadas con las que se puede mantener un ordenador de una oficina normal, ¿vale? Entonces, tenerlo todo organizado y centralizado con acceso, como hemos dicho anteriormente, a X personas de lectura solamente o de escritura y de lectura a otras diferentes personas, sería lo más idóneo. Y luego a partir de ahí, pues ya ir implementando nuevas variantes para ir mejorando poco a poco. Muy bien, pues Antonio, no te queremos quitar más tiempo del que nos has dedicado. Te agradecemos en este primer capítulo de recomendaciones de ciberseguridad. Te volveremos a contactar seguramente para que nos sigas ayudando un poco a todas estas organizaciones, fundaciones y empresas del tercer sector y así mismo como empresas sociales que quieran crear un impacto, que conozcan qué herramientas y cómo ayudarles un poco a protegerles en este nuevo ecosistema. Muchas gracias, Antonio, y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Ángel. Un saludo. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.